de la vieja guardia. Ya leímos este pasaje, ¿sí? De los dos cimientos. ¿Sí se acuerdan? El hombre, ¿cómo dice? El hombre necio, no, perdón, el hombre sabio, su casa construyó, y luego ¿qué? Y sobre la roca sólida quedó, y en la roca sólida quedó, y la lluvia comenzó. Y luego vinieron lluvias, y eso me gusta, y el río se desbordó, ¿no? Y vinieron lluvias, y el río se desbordó, y la casa no cayó. ¿Sí? ¿Se acordaron? Ahora vamos a cantar la segunda parte, la del hombre necio, ¿sale? A ver si nos acordamos. Y los demás vayan, les quieren, vayan haciendo con nosotros para que se aprendan. Dice, el hombre necio su casa construyó, y sobre la arena floja la dejó. Y en la arena floja la dejó, y la lluvia comenzó. Vinieron lluvias y el río se desbordó. Vinieron lluvias y el río se desbordó. Vinieron lluvias y el río se desbordó, y la casa se cayó. Muy bien, qué bonito nos salió. Hermanos, ¿ya se lo aprendieron? ¿A que lo canten? Bueno, no, ahí la próxima lo pondremos. Bien, hermanos, ya leímos este pasaje y ya cantamos este pasaje. Y estamos llegando al final de esta sección de las enseñanzas del Rey, llamadas comúnmente el Sermón del Monte. Estamos llegando al final del Sermón del Monte. Y el Rey, el Mesías, el Señor Jesucristo, va a terminar de una manera impactante realmente, impactante. Repasemos lo que cantamos y lo que leímos. Hay dos hombres, ¿verdad? Hay dos personas que están haciendo algo igual, están construyendo su casa. Dos personas que están construyendo su casa. Y las dos casas, pues aparentemente no tienen diferencia, ¿verdad? Las dos casas parecen ser iguales a la vista, parece que son iguales. Ambas casas son azotadas de la misma manera por fuertes torrentes de agua. ¿Esto por qué? Porque vino la lluvia y los ríos crecieron. Y una cantidad de torrente de agua dio contra aquellas casas, pero al mismo tiempo nos dice que hubo también fuertes vientos y dieron contra aquella casa. Bueno, dos personas, dos casas que sufren el embate de la misma manera, pero ahora viene una enorme diferencia. Y esa diferencia es que una de las casas resistió los embates y permaneció en pie. La otra casa no resistió los embates y cayó. Y dice el Señor que fue grande su ruina. Dos casas visiblemente iguales, que sufren los mismos embates, pero tienen un final totalmente diferente. ¿Cuál fue la diferencia? El lugar donde fueron edificadas, el lugar donde fueron cimentadas. Esa fue la diferencia. Miren, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús en su enseñanza, y lo hemos visto a través de este Sermón del Monte, y bueno, los hermanos que están los sábados en el curso de maestros también ya lo están notando, ¿verdad? Estamos aprendiendo de eso, cómo el Señor utilizó muchas formas para enseñar. Y bueno, Él usó ilustraciones de cosas que sus oyentes conocían, o inclusive que en ese momento estaban viendo. En relación a esta historia, los oyentes sabían que la región en la que ellos vivían tenían fuertes contrastes en las épocas de sequía con las épocas de lluvia. Había una gran diferencia. Cuando llovía, los ríos crecían, y crecían mucho. Y eran corrientes fuertes y iban arrastrando cosas.
Entre las muchas cosas que arrastraban, pues venían arrastrando también arena. Venían arrastrando arena. Y esa arena se iba quedando acumulada al lado del cauce de los ríos. Ahí se iba quedando la arena. Cuando acababa la época de lluvias, aquella arena pues se secaba. Y parecía por lo menos a la vista, que formaba un terreno muy sólido. Pero no era así, porque cuando las lluvias volvían, entonces empezaban esos torrentes de agua a correr y socavaban aquella arena aparentemente sólida y otra vez la arrastraban y se la llevaban. Miren, para que nos demos una mejor idea de esto así muy, muy sencillo, yo no sé, creo que muchos en un momento dado en sus casas, ¿verdad? O a lo mejor en las casas de los vecinos han visto que han construido algo, ¿verdad? Y a veces sobra arena, ¿no es cierto? El albañil les pide un camión de arena y nada más usa 2 botes, ¿no? Así pasa. Pero bueno, el asunto es que a ustedes les debe haber sobrado arena o a lo mejor el vecino, ¿no? Que ahí la tiene en la banqueta y no deja pasar nunca. Pero bueno, ahí está. ¿Se han dado cuenta qué pasa con esa arena cuando pasa el tiempo? Se hace dura aparentemente, ¿no? O sea, está recién traída y le meten la mano y ya cae el polvito y todo. Pero cuando ya se deja tiempo, aparentemente se hace dura. Pero cuando se necesita mover o la necesitan volver a utilizar, ¿les cuesta trabajo hacerlo? Con un pico, muy fácilmente, pum, 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 y otra vez, ¿no? O si ya la quieren deshacer, avientan agua y el agua se deshace. Perdón, la arena se va. Esa idea, esa figura sí la tienen, ¿verdad?, en sus mentes. Bueno, hagan de cuenta ahora en una situación más grande, eso es lo que pasaba. Los ríos arrastraban la arena, se acababa la época de lluvias y aquella arena se secaba y parecía que estaba bastante sólida. Pues bien, nos dice el Señor Jesús en esta historia que de aquellos dos hombres, el primero de ellos no se confió con eso, sino que fue y excavó hasta encontrar roca sólida verdaderamente. No se conformó con ver que el terreno parecía sólido, sino que excavó hasta encontrar roca sólida. Y sobre esa roca, él edificó su casa. Pero el otro hombre, el segundo hombre, él sí se confió, o a lo mejor no quiso trabajar de más, pero él se confió y simplemente construyó su casa sobre la arena. Sí, aparentemente estaba sólida, y en ese momento, pues aguantó la casa. Pero ahí construyó, no excavó, la hizo sobre la arena. Cuando las lluvias volvieron, formaron fuertes torrentes de agua, y aunado a que soplaron también fuertes vientos, la casa cimentada sobre la roca resistió y permaneció firme. Pero la casa construida sobre la arena no resistió y cayó, quedó destruida. Dice el Señor, fue grande su ruina. El Señor Jesús dice que el hombre que edificó sobre la roca es un hombre prudente. Esto significa sabio. El que construyó sobre la roca es un hombre sabio. En contraste, dice el Señor, que el hombre que edificó sobre la arena es un hombre insensato. Y saben, esta palabra es fuerte, muy fuerte. Esta palabra insensato, este adjetivo significa tonto, torpe, inútil, inepto, estúpido, ignorante. Es fuerte, ¿no? Insensato es fuerte. Y no solamente se refiere a
a su cuestión del intelecto, a su cuestión mental, sino que se refiere a todo su ser completo, hace referencia a su carácter en sí. Es una persona con estas características tan malas. ¿Sí quedó claro, hermanos, lo que significa insensato? Bueno, se los pregunto porque, me parece fuerte como para en lo sucesivo seguir nombrándolo así. Simplemente diré insensato, pero ustedes ya saben lo que eso significa. Bien, ahora, ¿cuál es la base que el Señor Jesús establece para catalogar de esta manera a estos hombres? Miren cómo dice el inicio de esta porción. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice el Señor. Cualquiera que me oye estas palabras. ¿Qué debemos pensar cuando vemos aquí estas palabras? ¿A cuáles palabras se refiere el Señor? Bueno, la primera opción es que estas palabras correspondan a las que Él acaba de decir inmediatamente antes. ¿Se acuerdan? La predicación del domingo pasado. A la puerta estrecha y a la puerta ancha y al camino espacioso que conduce a la perdición. Bueno, pudiera ser que el Señor se estuviera refiriendo exclusivamente a ese tema. La otra opción es que el Señor se esté refiriendo, cuando dice estas palabras, se esté refiriendo a todo lo que Él ha enseñado en este Sermón del Monte. Lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias divididos en el capítulo 5, 6 y 7, a todo eso. Bien, saben, a mí me parece que la opción correcta es esta segunda. Que el Señor se está refiriendo a todo lo que Él ha venido enseñando a lo largo de este sermón de la montaña. Y bueno, Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, el que ha escuchado toda esta enseñanza. Bueno, todos los que estaban ahí en ese momento, todas esas personas eran oidores, habían oído las palabras del Señor. Pero ahora iba a haber una diferencia. Y esa diferencia estaba en qué iban a hacer con aquellas palabras que habían escuchado. Se trataba de si iban a poner en práctica esas palabras o las iban a ignorar. Esa iba a ser la diferencia. Y con esto es con lo que el Señor establece la clase de hombres que ellos serían. El Señor dijo que el que oyera sus palabras, el que oye mis palabras y las hace, este es un hombre sabio. En contraste, el que oye las palabras del Señor, pero no las hace, es un hombre insensato. Ya sabemos lo que eso significa. Insensato. Es decir, entonces, la base sobre la cual el Señor establece su designación de un hombre sabio o de un hombre insensato es el no solo o exclusivamente oír sus palabras, sino ponerlas en práctica. Esa es la base sobre la cual el Señor determina quién es sabio y quién es insensato. Pero además, el Señor establece los resultados que obtendrán cada uno de estos dos tipos de hombres. El Señor ha catalogado como un hombre sabio a aquel que pone en práctica sus palabras. Y dice que el beneficio que obtendrá es que después de que haya sido sometido a fuertes embates, el hombre sabio va a permanecer firme. Por otro lado, en contraste, el hombre al que el Señor ha catalogado como insensato, aquel que ciertamente ha escuchado las palabras del Señor, pero no las ha puesto en práctica, bueno, este hombre también, al igual que el sabio, va a ser sometido a fuertes embates, pero por ser tan superficial, por no tener un cimiento sólido,
cuando los embates acaben, tal hombre habrá sufrido una caída, y una caída total. Su ruina habrá sido grande. Y es que los embates en la vida son algo común. Es igual para todos, para todos. Nadie, absolutamente nadie, está exento de sufrir embates. La diferencia está en la condición en la que se queda cuando los embates han pasado. Y eso está determinado por dónde está cimentada la vida. Les dije hace un momento que el Señor termina de una manera impactante. Él terminó, vean allí el verso 27. Él termina la enseñanza con estas palabras: y fue grande su ruina. Cuando terminamos el culto de las 9, se acercó una hermana y me dijo: oye, pero es al revés, primero es el hombre necio. ¿Alguien dice que también era en el canto el primero es el hombre necio y después el hombre sabio? Dice que primero es el hombre necio y después el hombre sabio. Yo no sé quién hizo el canto, pero hay que reclamarle. Porque la palabra, el Señor termina al revés. ¿Se dieron cuenta? Para que cuando lo vuelvan a cantar, lo canten así: primero el hombre sabio y luego el hombre necio. Por eso les dije que el Señor está terminando de manera impactante. Y fue grande su ruina. Ha hablado el Señor largamente y termina con estas palabras: fue grande su ruina. Sus oyentes debieron quedar impresionados. Y seguramente quedaron considerando seriamente lo que ellos mismos iban a hacer con esa enseñanza que habían recibido del Señor. Resumamos la enseñanza, que creo que es fácil, ¿verdad?, de entender. Hay pasajes difíciles, pero hay otros que no son tan complicados de entender. Y creo que esto, desde que lo hemos leído, con la historia que ya no sabemos, bueno, creo que es muy fácil entender las cosas, ¿verdad? Pero bueno, resumamos rápidamente. El Señor centra su enseñanza final en la decisión de cada hombre respecto de su palabra. Esa palabra que han oído en este sermón del monte. Con base en la decisión que tomen, el Señor los cataloga de dos maneras distintas. Los que pongan en práctica su palabra, el Señor dice que son sabios. Pero los que no pongan en práctica sus palabras, el Señor dice que son insensatos. Pero las cosas no terminan allí, porque hay consecuencias. El hombre sabio permanece firme después de haber pasado por tribulaciones. En contraste, el hombre insensato sufre la ruina total después de pasar por las mismas tribulaciones. Esta es la enseñanza y creo que no es nada difícil de entenderlo. Pero debemos, hermanos, el día de hoy hacerla nuestra y recapacitar nosotros sobre esta enseñanza. Y mi hermano, yo sé que tú en el pasado has atravesado por situaciones muy difíciles en tu vida. Eso es seguro. En el pasado has atravesado por situaciones muy difíciles en tu vida. Es más, algunos de ustedes en este tiempo están pasando por situaciones difíciles en su vida. Y lo que es seguro es que en el futuro van a pasar por situaciones difíciles en su vida, aunque no quieran, lo van a pasar. El punto es, ¿cómo, hermano, cómo has quedado
cuando las situaciones difíciles en el pasado se han acabado? ¿Cómo has quedado? ¿Y cómo quisieras quedar con las situaciones difíciles que hoy estás atravesando en tu vida? ¿Y cómo quieres quedar con las situaciones difíciles que se te van a presentar en un futuro? ¿Cómo has quedado y cómo quieres quedar? ¿De pie o en la ruina? ¿Cómo quieres quedar? Durante mucho tiempo tú, mi hermano, has escuchado las palabras del Señor. ¿Qué estás haciendo con ellas? ¿Qué estás haciendo con esas palabras? ¿Las estás poniendo en práctica o las estás ignorando? Si las estás poniendo en práctica, ¿qué dice el Señor de ti? Que eres sabio, ¿verdad? Pero si no las estás poniendo en práctica y las estás ignorando, ¿qué dice el Señor de ti? Que eres insensato. Miren, quiero insistir en este momento en algo que les he dicho varias veces, y no porque sea mi criterio propio, sino porque es algo que la Biblia misma nos está diciendo muchas veces y de diversas maneras. Y esto es que decir las cosas resulta ser muy fácil. Pero no basta con decirlo. De lo que se trata es de demostrarlo, de hacerlo, de demostrarlo. De eso se trata. Y en el caso específico de hoy, hermanos, la verdad es que sería bien fácil decir, no, yo sí estoy poniendo en práctica las palabras del Señor. Eso es muy fácil decirlo. Pero la cuestión es si esas palabras se están reflejando en tu vida diaria. ¿Cómo evaluarlo? Bueno, la manera de evaluarlo es considerando cómo estás quedando después de cada embate que ha azotado tu vida. ¿Cómo estás quedando? Por esto, hermanos, es que el día de hoy, al concluir esta sección del Evangelio de Mateo, del Sermón del Monte, en el cual el Señor hace este señalamiento tan impactante. Yo quisiera, hermanos, que tú también terminaras sacudido, tal como lo quedaron aquellos oyentes de aquel momento. Mira lo que dice el verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, eso es doctrina, de su enseñanza, se admiraba. Pero esta palabra, hermanos, no significa solamente que, oh, wow, qué hermoso enseñanza. No significa eso, Significa que quedó realmente impactada la gente, cuestionándose, viendo, sabiendo lo que había escuchado. Había quedado realmente impactada y turbada por la manera en que el Señor les estaba enseñando. Y dice ahí, porque no lo hacía como los escribas y fariseos. Y por eso la gente quedó impactada. Y yo quiero, hermano, que tú también quedes impactado con las palabras del Señor. No solamente el día de hoy, sino lo que has escuchado durante toda tu vida, y específicamente quizás lo que has escuchado en esos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Hermano, yo quiero que hagas una autoevaluación muy sincera y muy personal. Tú lo sabes y el Señor también. A nosotros nos podrías decir que sí pones en práctica las palabras del Señor. Pero el Señor sabe, ¿verdad? Si eso es verdad o no. Por eso te digo que hay que hacer una autoevaluación sincera, muy sincera y personal. Me gustaría que hoy no te fueras de este lugar sin haber evaluado si estás poniendo en práctica las palabras del Señor que has oído durante tanto tiempo.
o si acaso no las estás practicando. ¿Qué diría el Señor de ti? ¿Eres sabio o insensato? Los embates, las situaciones difíciles a tu vida, como en la de todos, siempre van a estar presentes, siempre. Inconversos y creyentes sufren azotes en su vida. Creyentes débiles y creyentes fuertes también, todos, absolutamente todos estaremos sujetos a fuertes embates en nuestra vida. El punto es, ¿con qué criterio los estás entendiendo? ¿Con qué criterio los estás enfrentando? ¿Y cómo estás quedando después de esos embates? Si tú los enfrentas con los criterios de la palabra del Señor, trabajando en ello, como aquel hombre sabio que fue y excavó, no se quedó en lo superficial, sino que excavó hasta lo profundo y llegó a la roca. Si tú enfrentas los problemas con estos criterios de la palabra del Señor, entonces eres un hombre sabio. Y cuando pasen esas dificultades, tú vas a permanecer de pie. Pero si tú los enfrentas con los criterios de este mundo, y cuando estás en dificultades vas ahí a la red a buscar a ver qué pensamientos bonitos te hacen sentir bien en ese momento, si vas a leer a Cuauhtémoc Sánchez o a Spencer Coelho, y ahí te quieres nutrir para afrontar los problemas de tu vida, y tomas los criterios que encuentras o en las redes sociales, o las que ves en la televisión, ¿verdad? En las telenovelas, o en las series que están pasando por ahí, o en las películas que vas a ver, o en la literatura que lees ahí, literatura basura que lees. Bueno, si tú tomas de ahí los criterios de la vida para enfrentar los problemas, entonces, ¿sabes qué? Eres un hombre insensato. Insensato. Y cuando pasen los problemas de la vida, seguramente estarás caído. Estarás caído. Si los problemas de la vida los enfrentas cimentado en el Señor y en su palabra, ¿sabes? De entrada, ni siquiera estarás temeroso de cuando lleguen. Porque a veces estamos hasta preocupados por lo que ni siquiera ha pasado, ¿no es cierto? Y ahí estamos espantados por los que van a pasar. Bueno, si tú estás cimentado en el Señor, eso ni siquiera te va a asustar. No lo busques, pero anótalo nada más y lo ves después. El Salmo 112, mira, el Salmo 112 tiene como titulito, y ya saben que los titulitos no pertenecen al texto, pero dice prosperidad del que teme a Jehová. Y efectivamente el Salmo habla de eso. El verso 1 lo describe, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Quién es el que teme a Jehová? El que tiene reverencia por el Señor, el que siente reverencia por sus mandamientos. El hombre justo que está obedeciendo esos mandamientos, ese es el que teme a Jehová. Y si lo trasladamos a nuestro pasaje de hoy, diríamos que es un hombre sabio, ¿no? Es un hombre sabio. Bienaventurado el hombre sabio. Ahora, de este hombre, dice el salmista en este 112, el versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No tendrá temor de malas noticias. Noten que no dice, no va a recibir malas noticias, No dice eso. Dice que no tendrá temor de malas noticias. Porque van a llegar, pero no va a tener temor, no sabe ni cuándo ni cómo. No va a tener temor porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Su vida está construida sobre la
roca. O sea, de entrada, mi hermano, si tú enfrentas la vida cimentado en el Señor, ni siquiera vas a tener temor de lo que pudiera venir. Pero además, cuando las pruebas, las dificultades pasen, tú estarás firme. Y estarás más fuerte espiritualmente, y habrás crecido espiritualmente, y te estarás pareciendo cada vez más al Señor. Pero, si los problemas en tu vida los enfrentas con los criterios del mundo, los que ya comentamos hace unos instantes, ¿sabes qué? Tu vida irá de tumbo en tumbo. Tu vida irá de fracaso en fracaso. No hay otro resultado. Si tu vida es un verdadero desastre, es porque no estás oyendo y mucho menos estás poniendo en práctica las palabras del Señor. Por eso. Ahora, es bien claro que a lo que esto se está refiriendo es a todas las áreas de tu vida, a todas. El Señor Jesús está terminando este sermón del monte y si recuerdas, Él ha hablado de la manera correcta de cómo los súbditos del reino deben hacer. Y Él ha hablado de cómo deben ser las características de los hijos de Dios. Allí en las bienaventuranzas, ¿cuál es el carácter de los hijos de Dios? Ha hablado de cómo debe ser su actitud hacia Dios, de cómo debe ser su entendimiento y su actuación en relación a los mandamientos de Dios. Ha hablado de qué van a ser las relaciones con otras personas, de cómo deben ser las cosas hacia los asuntos religiosos. Y ha hablado también acerca de cómo deben enfrentarse las situaciones materiales, qué actitud y cómo tratar los asuntos de las cosas materiales. Y ha terminado hablando de cómo deben ser las cosas correctas hacia Dios, implicando esto el asunto de la salvación eterna, el camino estrecho o el camino amplio. Y mi hermano, tú has oído todo esto durante estas últimas semanas y has oído muchas otras cosas más a lo largo del tiempo que sea que tú tengas asistiendo a esta iglesia o a otra iglesia. Pero tú has escuchado mucho de las palabras del Señor. ¿Qué has hecho con esas palabras? ¿Qué estás haciendo con esas palabras del Señor? ¿De verdad las estás poniendo en práctica? Quizás el primer punto a considerar sería en relación al Evangelio de salvación. Tú has oído el Evangelio de salvación muchas veces. ¿Ya lo pusiste en práctica? ¿Ya entraste por la puerta estrecha? ¿O sigues entrando por la puerta ancha y avanzando por el camino espacioso y estás yendo directo a la condenación? Escuchas las palabras y si no las pones en práctica, la ruina está sobre tu vida. Y en este caso, quien escuche el Evangelio de salvación, pero en realidad no entrega su vida al Señor, está en una ruina total. ¿Por qué? Porque pasará la eternidad en el infierno. Y no habrá más ruina que esa en la vida. Pero, si eres un creyente verdaderamente salvo, esta enseñanza, claro, que también tiene aplicación para ti. Esta enseñanza final del Señor también aplica. Y la consideración, hermano, es cómo está tu vida. ¿Has resistido
y permaneces en pie o vas de tumbo en tu vida. Vas con tu vida arruinada y estás siempre tirado en la lona. ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿De verdad oras todos los días? ¿De verdad lees su palabra? ¿De verdad está en tu mente todos los días? ¿Cómo está tu vida familiar? ¿Cómo está la vida en casa? ¿Cómo estás con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿O cómo estás con tus padres, según sea el caso? ¿Cómo estás en eso? ¿Cómo estás en tu trabajo o en la escuela? ¿Vas bien? ¿O ya te diste de baja o ya te dieron de baja porque ya reprobaste no sé cuántas materias? ¿O en el trabajo ya te quieren correr porque pues nomás no eres un buen trabajador? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo estás en la escuela? ¿Cómo estás en tu relación con las personas con las que convives todos los días? ¿Tienes problemas con medio mundo? ¿O estás en paz con todos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en tu economía? Y no me refiero a que tengas una cuenta allí de miles de pesos, ¿no? ¿Cómo estás en tu economía? ¿Tengas mucho o poco? ¿Estás endeudado hasta el cuello? ¿Ya no aguantas a los de Coppel que te están llamando cada 10 minutos? Porque, es más, ya hasta cambiaste mejor tu número para que ya no te sigan molestando. Y eso de deber, bueno, a lo mejor dices, ¿cómo Coppel? No, Liverpool son los que me llaman, ¿verdad? ¿Cómo estás en tu economía? ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿Estás firme o estás en el suelo? Mi hermano, otra vez te invito a que reflexiones. Que reflexiones seria y sinceramente. Si no eres cristiano, tienes que escuchar las palabras del Señor y hacer lo que te dice. No importa que vengas y aún no importa que te hayas bautizado. Si no eres cristiano verdadero, la ruina total está sobre tu vida. Y te pasará como aquel de la predicación anterior. Señor, si yo me congregaba en Sinaí, ahí en Sor Juana 188, y yo no faltaba, y ofrendaba y participaba, y hasta me bauticé, y que el Señor te diga, no te conozco. Pero si ya eres cristiano, cambia los cimientos sobre los que estás edificando tu vida. Porque mis hermanos, es cierto, de verdad, los vemos en sus redes, los escuchamos hablar y de verdad muchas veces su vida está siendo edificada sobre los pensamientos del mundo y los criterios del mundo. Cambia los cimientos sobre los que estás edificando tu vida y practica obedientemente los mandamientos del Señor. ¿En dónde? En todo, en todas las áreas de tu vida. Y necesitas reflexionar porque puede que sí digas que lo estás haciendo, pero la evidencia dice lo contrario, porque sabes, tú conoces eso, el Señor lo conoce, pero los que viven alrededor de ti se dan cuenta de cómo está tu vida. No se puede ocultar. Por eso tienes que cambiar. Sé sabio. Pon en práctica la palabra del Señor y permanece firme. No acabes en la ruina. Y muy a propósito, hoy la predicación fue cortita.
para que reflexiones, para que te quedes con eso. ¿Cómo estás? ¿De pie o en la ruina? El Señor permita que de veras escuches las palabras del Señor y las pongas en práctica. Que cimientes tu vida en el Señor, en la roca sólida. Los embates van a llegar, pero si lo estás haciendo, permanecerás de pie. Ojalá que el Señor nos permita que todos podamos permanecer de esta manera. Que el Señor nos bendiga.